Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están alegres, gozosos, agradecidos con Dios por todo lo que Él nos ha dado? Tantas son las bendiciones, incontables, lo que Dios hace por nosotros. Él nos guarda, Él nos bendice, nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. A veces enfrentamos adversidad, pero aún en medio de esa situación, ahí está el brazo poderoso de Dios. Y estamos agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha hecho. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, hay una historia de un hombre paralítico que había estado por mucho tiempo, muchos años, postrado ahí en el suelo, en el piso. Pero Dios lo vio, lo escogió y envió a Pedro, a Juan, que iban al templo, a la oración. Qué importante es saber eso. En la oración es donde se mueve el poder de Dios. Cuando una iglesia está orando, ahí está el poder del Espíritu Santo. Y este hombre era traído por sus padres porque de nacimiento había estado imposibilitado para caminar. Y lo ponían ahí en la puerta del templo, pero no lo metían al templo. Y a veces para recibir la bendición, a veces solamente está en que tenemos que dar un paso más. A veces no se recibe la bendición. Estás ahí donde pasa el Señor, ahí está caminando Jesucristo, pero no toman la decisión. Y los discípulos del Señor vieron a este hombre ahí postrado, y Él les pide limosna, les pide dinero. Y Pedro y Juan dijeron: no tenemos oro ni plata, porque esa es una de las características de los verdaderos discípulos del Señor. No se mueven por el dinero, no se mueven por la economía, se mueven por las almas, para que muchos más conozcan a Jesucristo. Esa es nuestra motivación. Dicen los apóstoles: no tenemos plata ni oro, pero tenemos algo mejor, que es Jesucristo de Nazaret. Ese es el mayor tesoro, esa es la mayor riqueza. Y le dicen: y en el nombre de Jesús de Nazaret. Qué importante es ese nombre. Caminar en oración, caminar en santidad y siempre tomar en cuenta el nombre de Jesús. Le dicen: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Lo toman del brazo, de la mano, y lo levantan, y en un momento se le afirmaron sus pies. Ese es el poder de Dios. Y ese es el poder de Dios que está aquí. Y ese poder está aquí para afirmarte, para sustentarte, para darte fortaleza. Y este hombre se levantó. Y no solo se levantó, sino saltó, se puso en pie. Porque el Señor Jesús no quiere que estés ahí postrado, que estés ahí tirado en el piso. Porque el enemigo eso es lo que quiere hacer: derribarte, destruirte, derrotarte para siempre. Pero Jesús vino para darte vida, para darte fortaleza. Y Él se puso en pie, entró con ellos al templo. ¿Y cómo entró? ¿Con miedo, con temor? No, entró saltando y alabando al Señor Jesucristo. Y aquí estamos, aquellos que un día estuvimos postrados, estuvimos ahí tirados en el piso, en el vicio, en la enfermedad, en la muerte, en el dolor, en la depresión, porque de ahí el Señor nos rescató. Estábamos desesperados, oprimidos,
Yo recuerdo que en una ocasión, cuando el Señor me permitió estar trabajando en Estados Unidos, en un lugar donde yo estaba ahí en el trabajo, de repente vino un espíritu de tormento, de miedo. Y es algo, hermanos, que no se puede controlar, algo que no sabes por qué. Pero lo que hice ahí es postrarme. Aún ahí en el baño, en el restaurante donde yo trabajaba, ahí me postré delante del Señor y le dije: Señor, ya no puedo hacer nada más, pero si tú me ayudas, solamente yo en ti podré. Y ahí estaba el Señor para levantarme, y Él me dio vida, me dio victoria, y ahora alabo y bendigo y exalto el nombre del Señor. Y ahora puedo decirle a aquel que está pasando por prueba, por lucha, por tribulación: ahí está el Señor Jesús para levantarte. Y por eso ahora, como este hombre que no podía caminar, no podía ni siquiera ponerse en pie, pero que Dios afirmó sus pies, Jesucristo afirmó sus pies, y ahora alaba y bendice el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué no saltar y alegrarnos para el Señor Jesucristo? Si Él ha hecho mucho por nosotros. ¿A cuántos el Señor los ha perdonado? ¿A cuántos el Señor los ha hecho libres? Ahora somos libres para alabar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8 verso 1, dice el apóstol Pablo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Padre, en este momento, Señor, te damos muchas gracias porque tú nos tienes aquí. Gracias porque tú has redimido, tú nos has comprado, Señor, a precio de la sangre del Cordero. Hemos adorado tu nombre, hemos exaltado tu bendito nombre, te damos gracias. Pero queremos, Señor, también ser alimentados con el pan espiritual. Gracias, Dios amado, porque tú estás detrás de todo, de toda situación, aún en la adversidad, aún en el problema, en el conflicto. Tú estás ahí con nosotros, Señor, para bendecirnos, para fortalecernos. Aquí está tu iglesia. Aquí está tu pueblo, Señor. Límpianos, purifícanos, pero también danos fuerza. Afirma nuestros pies. Trae paz a nuestra alma. Trae reposo a nuestro espíritu. Que desechemos de nosotros toda ansiedad, toda preocupación, todo aquello que no nos deja ver tu misericordia, tu bondad. Ven a estar con nosotros, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando las características que tenía el ministerio del apóstol Pablo. Son algunas. Hoy nos toca ver la característica número 14. Un hombre de Dios, el apóstol Pablo, que fue llamado directamente por el Padre, por Jesucristo, por el Espíritu Santo, para una función específica. Pablo fue escogido por Dios para que Dios cumpliera sus propósitos en él. A veces el hombre no entiende y queremos cumplir nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros objetivos,
y nos esforzamos, trabajamos mucho, nos esmeramos para conseguir nuestro propósito, nuestra meta, y el hombre sin Dios al final fracasa, no obtiene lo que él había pensado. Pero cuando el hombre se corrige, ordena sus pasos, permite que Dios enderece sus veredas, sus caminos, y le dice: Señor, yo no quiero ahora hacer lo que a mí me plazca, yo quiero que tú cumplas tus propósitos en mi vida. Y cuando Dios toma el control de nuestra vida, cuando Él es el que guía nuestros pasos, cuando Él es el que va delante de nosotros, las puertas se abren, porque es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Son los propósitos de Él, no son los propósitos nuestros, porque nuestros propósitos fracasan, pero los de Dios se cumplen al pie de la letra. Y este hombre, el apóstol Pablo, eso lo entendió. Por las buenas o por las malas, al final lo comprendió. Porque él era un judaizante, él estaba enfocado en la sabiduría, en el conocimiento. Su aspiración era ser un rabino de Israel, un anciano de Israel. Tenía buenas metas, buenos objetivos, proyectos de vida. Pero el Señor lo frenó. No son tus propósitos, son los propósitos de Dios los que van a triunfar. Y este hombre, cuando entiende lo que era depender completamente de Dios, porque era un hombre rico, Pablo, y ahora entiende que no es en sus fuerzas, sino él debería de depender de Dios ahora. Cuando Dios toma el control de la vida de Pablo, ¿saben qué es lo que sucedió? Empezó la prueba, la dificultad, la lucha, la enfermedad. Tuvo que padecer necesidad. El Señor lo estaba preparando, lo estaba perfeccionando, lo pasó por el fuego. La cita que leíamos hace un momento, que Pablo nos dio, y nos damos cuenta cómo Pablo aprendió a estar contento por todo. Tuvo abundancia, el Señor le dio abundancia, pero a veces no tenía. Pero aún en la abundancia, en la necesidad, en la escasez, Pablo servía al Señor Jesucristo, le adoraba. Y ahora aquí nos damos cuenta, hermanos, lo que Pablo había visto, cómo Dios se movía aún en sus finanzas, en su economía. Dios tenía el cuidado de Pablo. Ahora él quería transmitir a la iglesia de Corinto esa misma confianza. Lo que él experimentó de Dios, lo que él vio de Dios, quería que otros también lo vieran. Y Pablo, tratando como de provocar a los hermanos de Corinto, ¿saben qué hace? En sus cartas, yo me imagino que en alguna prédica también Pablo empieza a hablar de los de Macedonia, de los hermanos de Macedonia. Porque los de Corinto se habían dado cuenta que los hermanos de Jerusalén estaban pasando por problemas, por dificultad. Hubo pobreza extrema aún en los cristianos de Judá, de Jerusalén. ¿Cómo se dieron cuenta los hermanos de Macedonia, Tesalónica, Grecia, Filipos? Los hermanos descubren que los hermanos de Jerusalén estaban padeciendo hambre. ¿Y saben qué hicieron? Aunque los de Macedonia también estaban pasando por tribulación, también estaban pasando por pobreza ellos, pero aún de esa pobreza, los hermanos de Macedonia toman el acuerdo de
hacer una ofrenda, enviar una ayuda para los hermanos de Jerusalén. Y ahora Pablo viene y les cuenta a los de Corinto. Algunos no les gustó eso, como diciendo, ¿con qué intención lo está haciendo? Como a veces cuando uno predica, yo siempre les he dicho que a mí no me gusta nunca tener una prédica de dinero, de pedir ofrendas, de pedir diezmos. Solo cuando vamos en un estudio y el estudio nos corresponde llegar a ese lugar donde tienes que hablar de finanzas, de economía, lo tenemos que hacer porque es un mandamiento de Dios. Pero si yo tuviera que elegir, que me dijeran de qué quieres predicar, yo les predicaría o de liberación o de apocalipsis, pero nunca de dinero, porque del dinero se encarga el Señor, Él toca el corazón. Y yo creo que a los de Corinto tampoco les gustó que Pablo les hablara de dinero. Y les dice, hermanos, traigo una buena noticia. Pensaban que Pablo se iba a quedar ahí de pastor. Y les dicen, no, hermanos, les traigo una buena noticia. Que nuestros hermanos de Macedonia enviaron una ayuda a Jerusalén. Que aún pasando en tribulación, ellos fueron generosos. Y yo soy testimonio, versículo 3, de que todos los que cooperaron, que ayudaron en Macedonia, lo hicieron con agrado. No fue una carga para ellos. Estaban emocionados de poder ayudar a los que estaban padeciendo necesidad, porque eran sus hermanos. Decían, ¿cómo, Señor? ¿Cómo es posible que nuestros hermanos de Jerusalén, de donde nació el evangelio, donde comenzó la iglesia primitiva, por qué están pasando por esa necesidad? Pero fueron movidos a misericordia y ellos optaron por ayudar y lo hicieron con agrado. Y dice Pablo aquí en el versículo 3, lo hicieron con agrado y han dado, han aportado conforme a sus fuerzas, quiere decir conforme a sus posibilidades. Porque hoy escuchas personas que les sacan hasta lo que no tienen, les quitan los que no tienen y les piden de una cosa, de otra y del otro, y una lista interminable, y nunca se sacian. Pero aquí lo que dieron los hermanos de Macedonia fue conforme a sus fuerzas, conforme a sus posibilidades, dice Pablo, y aún más allá de sus fuerzas. Y ahora en el versículo 4 Pablo les dice a los de Corinto, tratando de influenciarlos, de motivar, y como se dice en nuestro español, ¿verdad?, picándolos también. Y no fui yo, Pablo menciona, no fui yo el que los obligué a dar esa ayuda. No, ellos nos los pidieron. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en la ofrenda para el servicio de los santos de Jerusalén. Ellos lo pidieron. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Porque ahora la gente se confunde. Algunos dicen, no, pues yo puedo vivir en pecado, pero voy a ofrendar. Y en la religión secular así lo hacen, vienen limosnas de todos, hasta de la gente mala están ahí dando sus limosnas, porque de esa manera ellos quieren quitar esas cargas que tienen. Piensan de que esa manera pueden ser perdonados. No, eso es independiente. Personas que quieren bendecir con sus finanzas, con sus riquezas a Dios, eso es distinto. Pero la salvación es personal, individual. La salvación no se compra, no se vende,
no se obtiene por economía. Y dice Pablo, no solo nos dieron su ofrenda, sino también ellos se entregaron. Ellos se ofrendaron primeramente, buscaron al Señor. Dice Pablo, de manera que cuando él se da cuenta que los de Macedonia querían ayudar a los hermanos de Jerusalén, él envió a Tito, dice el versículo 6, exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Tito fue el que se encargó de traer esa ayuda, esa ofrenda. Pablo no se quería involucrar en el dinero porque luego se malinterpreta. Dice, no, es que Pablo nos estaba pidiendo dinero porque lo quiere para él. Él nos iba a decir que eran para los hermanos de Jerusalén, y al final ni siquiera se gastó para eso, se gastó para lo otro, porque a veces también ahí hay malas interpretaciones. No, siempre debe de haber honestidad en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundéis también para esta gracia. Vean cómo Pablo, después de que les comparte lo que había sucedido, la gran disposición que los hermanos de Macedonia, ellos mismos pidieron que se les tomara en cuenta. Yo quiero ayudar. Ahora Pablo ya va directamente a los de Corinto. Primero les estaba comentando, como esa frase que dice, te lo digo Juan para que lo oigas Pedro, pero ahora ya no, ahora ya se lo dice directamente. Y les dice, de la misma manera que nuestros hermanos, estando en necesidad, no tenían y fueron capaces de poder ayudar, ver la necesidad del pobre. Dice Pablo, de la misma manera les pido a ustedes, hermanos de Corinto, que también ayuden al necesitado. Y Pablo sabía que los hermanos de Corinto era una iglesia diligente, es la iglesia donde había más ministerios, los que más hablaban en lenguas, donde había más sanidad, milagros, liberación. Era una iglesia muy bendecida. Y aquí lo dice, la iglesia de Corinto es una iglesia que tiene mucha fe, abundan en fe. Ya no cabe tanta fe que tienen en su corazón. Abundan en fe, también en palabra, son sabios en la palabra, conocen mucho de la escritura, de teología, de escatología. Abundan en fe, en ciencia, verso 7. Son solícitos en todo. Tienen gran amor. Después de cuando los corrige en el capítulo 13 de Primera de Corintios, porque no había amor. Pero después de que Pablo corrige a la iglesia y les tuvo que decir, de nada te sirve si tú me hablas en lenguas, pero si tú no tienes amor con tu hermano, tus lenguas no sirven. Primera de Corintios 13. Si tú eres capaz de dar todas tus riquezas, de dar la vida por alguien, de donar un órgano por alguien, por amor, pero si no tienes ese amor con tus hermanos, si tienes odio, rencor, resentimiento, envidia de él, de nada te sirve que dones todos tus órganos, que des la vida por él. Pero la iglesia de Corinto, hermanos, se corrigió, aprendió la lección. Y ahora en la segunda carta Pablo les dice, ahora ustedes abundan en amor, son los más amorosos. Pablo también lo reconocía, pero ahora les dice, ese amor, ese conocimiento de la palabra, esos dones que tienen, ahora refléjenlos. ¿Y cómo los van a reflejar? Abundando también en gracia, como lo hicieron los hermanos de Filipos, de Macedonia. También ustedes tienen que ayudar al necesitado.
Porque en la primera carta nos damos cuenta que tuvieron la intención los hermanos de Corinto también de enviar una ayuda, pero no lo hicieron. Pasó un año y después Pablo tuvo que recordarles, sin obligar, sin decirles, mira, si tú no das, vas a perder tu salvación, que tienes que pactar hoy con Dios para que puedas ser prosperado. No, esas son estrategias que usan. No, cuando tú vas a dar, el Señor te bendice. Dice, buscad primeramente el reino de Dios. Cuando tú buscas el reino de Dios, significa que el hombre, si vive en pecado, se arrepiente, arregla su vida, compone su vida, se endereza y camina en santidad, en obediencia, y está buscando al Señor. Está sirviendo al Señor, está viviendo en santidad y busca el reino de Dios. Su prioridad es vivir en obediencia conforme a la voluntad del Señor. Todo lo demás, lo económico, lo material, lo físico, el Señor lo agrega, lo añade y bendice a aquel que honra al Señor. Y ahora los anima, los motiva a ofrendar. Y es hasta entonces cuando la iglesia de Corinto también fue generosa. Y esta es otra de las características, la característica número 14 de Pablo. Enseñó a la iglesia de Jesucristo la práctica de la generosidad. Así es que, hermano, ya vimos cómo fueron los de Macedonia, ya vimos que los de Corinto también, pero ahora es para nosotros la palabra del Señor. También Dios quiere que nosotros veamos la necesidad de los demás, del necesitado, de la viuda, del huérfano, del anciano, de aquel que está como ese hombre paralítico que estaba a la puerta ahí postrado, tirado. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora nosotros? Este mensaje, hermanos, este mensaje del Espíritu Santo es para todos, aquellos que han sentido a veces el deseo de ayudar a sus hermanos que están en necesidad, pero a veces existen muchos obstáculos. Dicen, no, es que no tengo, no puedo. Así estaban los de Corinto, no podían, decían, está muy lejos, o voy a dar muy poco, o quién sabe a dónde se va a quedar ese dinero, esa ayuda. Muchos obstáculos. Así estaban los de Corinto, y este mensaje es también para nosotros. A veces tenemos la disposición, queremos ayudar, pero por 1000 situaciones no cumplimos. No, debemos de hacerlo con la ayuda del Señor. La palabra del Señor, hermanos, hoy nos dice, así como nos enseña la palabra a dar, a desprendernos, a servir. Cuando Jesús vino a esta tierra, siendo el Rey del universo, Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida para salvarnos a nosotros. Pero solo la Biblia, hermanos, no nos enseña que tenemos que dar. No, también la Biblia nos enseña que cuando somos generosos y ayudamos a los que pasan por necesidad, estamos cumpliendo la voluntad de Dios, pero también estamos sembrando para el reino y vamos a recibir recompensa de parte de Dios. Y hay muchos versos que demuestran, que nos enseñan y nos confirman que cuando nosotros bendecimos, también somos bendecidos. Dice Deuteronomio, yo leo para ustedes capítulo 15, verso 7. Deuteronomio capítulo 15, verso 7. Es el mandamiento, era la ley de Moisés. Es la instrucción que el Padre le dio al pueblo de Israel. Estando en esclavitud, son liberados, van por el desierto, padecen hambre,
sufren de sed, pero en todo ese momento Dios los bendijo, Dios los sustentó. Y ahora les dice al pueblo de Israel: cuando haya en medio de ti un menesteroso, o sea, alguien que tiene necesidad de alguno de tus hermanos, es importante eso, tus hermanos, porque sí podemos ayudar a los de afuera, pero el Señor nos manda a ver a nuestros hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da. No vas a endurecer tu corazón, ni vas a cerrar tu mano contra tu hermano pobre o menesteroso, sino abrirás a él tu mano liberalmente y le vas a prestar a aquel que necesite. Y le dice Jehová a Moisés: y dile al pueblo que se guarde de tener un corazón, un pensamiento perverso, que diga: no, pues ya está cerca el 7º año donde tú vas a ser redimido, y que miren con malos ojos a aquel pobre, aquel necesitado, menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás mezquino o de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. La Biblia no solo nos llama a dar, la Biblia también nos enseña que cuando tú das, Dios te va a bendecir. Cuando ayudas al pobre, al menesteroso, al que está en necesidad, a tu hermano, porque no faltará menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Jehová tu Dios te prosperará en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Esas son palabras de Jehová para Moisés, pero también palabras del hombre más rico, Salomón. Proverbios 3 nos dice la escritura: Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Vimos que los hermanos de Macedonia, aunque no tenían la posibilidad, el poder económico, sin embargo, abrieron su corazón y Dios les multiplicó, Dios les bendijo. Pero hay muchos que tienen la bendición, o tenemos la bendición de poder dar. Podemos bendecir. Cuando tuvieres poder para hacerlo, dice: no te niegues, hazlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Decir: no, pues yo te quisiera, la verdad que sí te quisiera ayudar, pero no tengo. Y resulta que sí tenías. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Promesa del Señor. Cuando tú estás sembrando al pobre, al necesitado, le estás prestando al Señor, le estás dando al Señor. ¿Se acuerdan la historia de Filemón? Cuando había un siervo y Filemón le prestó a su siervo y no se lo pagó, se fue con el dinero y ni pagaré le hizo, ¿verdad?
Pero después ese siervo aceptó a Jesús, creyó en Jesucristo, se convirtió. Y después, ¿qué hizo? Pablo le dice: perdónalo, perdónalo, y si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo te voy a pagar todo lo que él te debe. Y así hace el Señor cuando nosotros le prestamos y a veces ya no nos pueden pagar. No te preocupes, siémbraselo para el Señor, ofréndaselo para el Señor. Él te lo va a devolver, Él te lo va a pagar. Y hay muchos textos, hermanos. Son bienaventurados los misericordiosos. Dios se agrada de aquel que hace el bien y que ayuda. Muchos textos. Y esa es la intención que tenía Pablo. Elogió la generosidad de los hermanos macedonios, invitó a los de Corinto a hacer lo mismo, pero ahora el Espíritu Santo también está enseñando a su iglesia a hacer de la misma manera, a bendecir a otros, a prosperar. El Señor nos va a prosperar, el Señor nos va a multiplicar si nosotros somos generosos. Por último, dice 2 de Corintios capítulo 8, verso 8, dice Pablo: no hablo como quien manda, que es una orden y lo tienen que hacer. Y a veces cuando algunos piden y no les dan, hasta se enojan y te reclaman y te dicen ahí, dicen: no estoy dándoles una orden, ni para ponerlos a prueba por medio de la diligencia, no, sino yo los estoy invitando. Y sabía al final que Pablo iba a tocar los corazones de esas personas, y ahora los lleva a algo más allá. Cuando ustedes están dando, les dice Pablo, cuando están ayudando a otros, solamente están agradeciendo por lo que el Señor nos dio. Él ya nos ha dado mucho. Dice versículo 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Si nosotros damos algo, no nos vamos a empobrecer. El Señor Jesús lo dio todo. Él entregó su vida. Él vino a esta tierra. Él se humanizó. Juan 1:14, 1 Timoteo 3:16. Él se hizo hombre. Dios se manifestó en hombre. Se despojó de su gloria, de su majestad, de su riqueza. Se hizo pobre. Vino a esta tierra. Pero ahora con esa pobreza Él nos ha hecho ricos en fe, en amor. Tenemos el evangelio, tenemos la salvación, tenemos el perdón de los pecados y aún hasta nuestras finanzas, hermanos. Cuando tú buscas al Señor, Dios te va a bendecir. Dios va a multiplicar tus finanzas. Y lo creemos, creemos en sus promesas, en su palabra. Y si hoy tú estás padeciendo por ruina, pobreza, hay bloqueo económico, hay bloqueo financiero, posiblemente estás bajo juicio, bajo disciplina, bajo maldición, o hay un espíritu que fue enviado por brujería de ruina. Pero hoy se tiene que romper todo en el nombre de Jesús. Se tiene que destruir toda maldición. Si Satanás asignó espíritus que estén ahí robando, espíritus malandros que están robando tus finanzas, un trabajo no se concreta, no hay ganancias, no hay bendiciones, tenemos que reprender toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Y el Señor va a bendecir. Pero tenemos que buscar en santidad y en obediencia el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Ponte de pie. En esta tarde, en esta hora, ¿cuántos quieren decirle al Señor que Él derrame su bendición en su vida?
Dile: Señor, tal vez yo he hecho lo incorrecto. Tenía mi fe, tenía mi confianza en las riquezas. Ahí estaba mi fe, ahí estaba mi confianza. Dependiendo de mi guardadito estaba mi seguridad, y mi seguridad no estaba en ti. Tu seguridad debe de estar en el Señor. Tu confianza está en el Señor. Él es la fuente de toda la bendición. Dale la gloria al que vive. Dale la honra y la alabanza. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido Bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de ¿Cuántos en esta tarde quieren venir en arrepentimiento delante del Señor? ¿Cuántos hoy toman la decisión de decirle: Señor, no había, Señor, tomado en cuenta, había ignorado la necesidad, y tal vez esa necesidad nos cerró la bendición? Cuando tuvimos oportunidad de ayudar al necesitado, a nuestros hermanos, cuando tuvimos la oportunidad, no aprovechamos esa oportunidad. Era una oportunidad que Dios tenía para bendecirnos aún más. En esta tarde yo te invito a que tú entregues tu vida al Señor. Si alguien quiere pasar al frente, si alguien quiere venir en arrepentimiento, alguien quiere confirmar su fe en el Señor, humillarse delante del Señor, aquí está Él para afirmar tus pies, para bendecirte. Ven a Cristo Jesús. Oremos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta hora, Señor, aquí está tu pueblo. Aquí está tu iglesia, Señor amado. Te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque tú nos diste el regalo más grande, el perdón de nuestros pecados, y nos regalaste a tu Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo. Gracias por ese privilegio, Señor. Pero ahora, Señor, aún de nuestras finanzas, de nuestra economía, tú tienes cuidado, Señor, de nosotros. Yo te pido que tú bendigas el trabajo de mis hermanos. Bendice su trabajo, sus finanzas, su economía, su salario, Señor, que sea prosperado. Si el devorador ha estado saqueando,
Si el enemigo ha estado robando sus bendiciones, los ha estado enfermando, ha traído avería, descompostura o gastos innecesarios, o a veces tenemos que gastar en algo que no deberíamos de haber hecho, pero que se hizo por necesidad o por descompostura. Te pedimos, Señor, que ahora tú limpies nuestro hogar, nuestra casa, que tú santifiques nuestra casa, Señor, que toda maldición que entró a nuestro hogar, o si alguien envió maldición a nuestra casa, todo eso se limpie en el nombre de Jesús. Sea tu sangre preciosa limpiando. Si alguien de nosotros, de nuestra familia, fue maldecido con brujería, de ruina, de destrucción, todo eso se rompe, se destruye por el poder de la sangre de Cristo. Si nosotros recibimos por pago, por salario, monedas, billetes que fueron colocados en altares, a ídolos, a vírgenes, a demonios, al diablo, a la muerte, ese dinero se bendice, se santifica cuando llega a nuestras manos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos y enséñanos a dar a otros, a compartir a otros, porque el que da con alegría, Dios ama al dador alegre. Dios ama a aquel que bendice a otros. Gracias, Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.